Buenas noches, mis bombones, bienvenidos a un nuevo vlog. Pues hoy vienen conmigo a caminar todo lo que es Deeding en la noche. Vamos a mostrarles qué tal está hoy el ambiente. Que por cierto, normalmente aquí, como es una zona, es un sitio veraniego, está súper repleto siempre de turismo. Y van a ver, ustedes van a ver, luego no van a decir, Isabel, pero es que allí no se puede estar con Mini. Ustedes van a ver. Esta es una de las zonas, es como la zona portuaria que a mí me gusta mucho visitar por el tema como ustedes están viendo las decoraciones de los barcos. Estos barcos te ofrecen cena, sobre todo lo que es diversidad de marisco, de pescado, porque son pescadores, y por el día te ofrecen un paseo para llevarte a algunas islas que están cercanas, etcétera. Yo todavía no lo he experimentado, lo quiero hacer, pero lo que pasa es que Nene se marea cuando va en barco, entonces no quiero obligarlo a hacer un recorrido forzoso. Pero miren qué bonito es. Me encanta ver todo esto iluminado así por la noche. Todavía hay uno que está inactivo desde que yo vine el año pasado. Es que tú me dices, no, Isabel, no. Nene, yo me quiero meter por todos lados y Nene no me deja. Nene me dice, Isabel, no, no te metas por ahí. Y yo que sí, me voy a meter. Pasando un verano súper rico dentro de lo que cabe, pero sobre todo que estén con muchísima salud. Mire, el de la calavera pirata es mi favorito, es el que más me gusta. Y miren este qué bonito es. Claro, cuando tú vienes pasando por aquí, están todos que te están diciendo, ay, entra. O sea, vendiéndote su negocio como realmente debe de ser. Pero está súper caro. Miren cuánta gente se está viendo. Está súper caro. Ustedes se imaginan que están cobrando, bueno, lo que nos han dicho a nosotros, $50. $50 convertido a la moneda de ellos solamente por persona para darte un paseo. O sea, está súper carísimo. ¿Mi favorito? Mi favorito es Johnny Depp y este que está mirando. Bu dos favoritos. Y entonces hacer una zona turística es normal que esté así de los precios elevados. Pero es tan bonito, es súper bonito como está. Yo me he quedado asombrada, mis amores, con la cantidad de turismo que está haciendo aquí en Didi. No puedes caminar apenas ni las calles. Miren, ¿se acuerdan del Albatros? Bueno, yo lo recuerdo porque en la novela Erken Şikus, que por cierto la están dando ahora mismo de nuevo aquí en Turquía, pues siempre Sanem mencionaba albatros, que era, se supone que este pájaro que se daba o que vivía en una de las islas exóticas muy alejada que ella quería ir. Pues siempre cada vez que veo esta palabra me recuerda a Sanem y a Jan. Y el famoso Johnny Depp. Madre mía. Miren qué bonita está, hermosa está la luna hoy. Yo no sé si, bueno, nosotros en Cuba le llamábamos que es la luna de los locos y la de los parásitos. Si ahora lo estoy diciendo mal, díganme en los comentarios, porque yo recuerdo que decían que era la de los locos o la de los parásitos, que cuando salía esta luna, mi madre por lo menos siempre a mí me decía, oh, tú vas a estar alborotada con los parásitos, porque yo siempre estaba llena de parásitos, que era muy delgadita. Miren qué hermoso está el puerto, la playa. Y está a reventar lo que les estaba contándole. Miren. Dios, qué calor. Nene ve eso y enseguida se vuelve loco. Yo por cierto nunca lo he probado. Todavía no me he llenado el valor de probarlo porque ustedes saben que yo soy súper pesada. Pero miren qué maravilla. Eso debe estar delicioso porque está cocinado al natural, a la brasa. Y toda la comida a la brasa, al carbón, es exquisita. Uy, si yo recuerdo que mi abuela preparaba un arroz con gris al carbón, que eso quedaba de rechupete. Y está a reventar, mis amores, miren cómo está. Y cuando está por el día la playa, tú no sabes dónde te vas a sentar en la playa porque está súper, súper llena. No hay ni un huequito en la arena que tú te puedas sentar en la playa. A mí realmente no me gusta ir a la playa cuando está muy llena de gente, porque me gusta estar más relajada,
pero claro, en esta temporada es imposible. Y este bar que ustedes están viendo aquí, que es como un bar café discoteca, pues lo han abierto nuevo el año pasado, porque Nene me lo dijo. Didin es un pueblito muy chiquitico, mis amores, chiquitito, pero yo no sé qué es lo que tiene, que está lleno siempre de turismo. Para mí es un pueblo normal como otro cualquiera, pero lo que es turismo alemán, inglés y ruso, vamos, está a reventar. Por eso yo digo, por eso es que los turcos se vuelven locos con las rubias, porque están tan adaptados. Miren, 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 miren. Luego dicen que los turcos no mueven el esqueleto. Bueno, miren ahí ustedes. Miren ahí ustedes cómo están. Estos son los animadores del sitio. Pues como les estaba contándolo, luego dicen que claro, como los turcos están locos con las rubias rusas blancas, pero es que aquí están tan repletos de personas de esta nacionalidad que yo les tengo que admitir, ellos se vuelven locos cuando ven a una mujer rubia, blanca, estilo rusa sobre todo. Yo creo que es porque como ellos tienen sus facciones, miren ellas y se emborrachan, ustedes no saben nada, las extranjeras vienen y se emborrachan aquí y vamos, ellas se despelotan, se quedan en tanga. Si pudieran ir desnudas, van desnudas. Claro, luego en sus países son recatadas, pero cuando llegan a estos sitios, como cuando van a Cuba, vamos, son peores que nosotros. Pues lo que les estaba contándole, ellos se vuelven locos, mis amores, con los rusos. No sé si es porque ellos tienen una fisionomía y un estilo de cabello negro, con ojos negros y demás, que cuando ellos ven a esas mujeres blancas, porque tengo que decirles que ellos no se denominan blancos, ellos se denominan de un color que no son blancos. Ay, yo quiero ir a hacer el show del heladero, a ver si encuentro alguno por aquí. Y entonces cuando ellos ven a una blanca rubia de ojos azules, vamos, ellos largan el trasero. Ellos se vuelven como el perro que no sabe dónde va a hacer pipi. Pues exactamente son ellos. Yo se los digo, Nene también era idéntico. Nene lo que pasa es que llegó esta mulata del sazón, llegó esta mulata del sabor, allá a acabarle la vida a él, hasta ahora. Pero Nene también era fanático de la rubia. Muchacha, yo para qué les voy a contar a ustedes. Le digo, viste, del cielo te cayeron los palos. O bueno, no sé cómo es el dicho, pero ustedes me entienden ya. Y esta zona es de, como ya están viendo, muchos café bar. Ahora empieza la acción del mini. Yo digo, Nene, yo voy a hacer la huelga militar contigo. Porque tú a mí no me dejas ponerle mini ni de día, ni de tarde, ni de noche. Yo no sé qué voy a hacer. Miren la de rojo. Ustedes están viendo, eso sí, tienen tremendas cuerpazos. Las extranjeras que vienen aquí tienen tremendos cuerpazos. Yo no sé qué comen, yo no sé lo que se hacen. Pero, vamos. Y para no decir extra, desde el tiempo que yo vengo viniendo aquí, yo todavía no he visto el primer negro. Que a lo mejor sí ha pasado, mientras yo no lo haya visto, esa es otra historia. Pero mientras que yo he recorrido estas calles de Didin, ya que va a ser casi un año, yo no he visto un negro. Todo lo que veo son blancas con tremendos perros con paso, con tremendos pelazos. Yo no sé si son extensiones o no son extensiones, pero igual son de ellas. Y impresionante. Y mini, extra mini, yo me quedo loca. Yo le digo, Nene, tú mira. Miren, ustedes están mirando. Luego dicen que yo ya yo les estoy enseñando a ustedes. Yo ya les estoy enseñando para que luego no digan que yo quiero faltar de respeto o que yo no me quiero adaptar. Pero es que yo lo que veo aquí es demasiado. Y toda esta calle es de bares, café bar, restaurante, pero hay otra zona más abajo que voy a ver si llego porque me duele un poco el pie porque me he cortado. Entonces voy a ver si llego y les voy a enseñar que es solo la zona de discoteca. Ahí lo que se arma es, vamos, la de San Quintín, y sobre todo personas de mucho dinero porque se ven coches y es una de las zonas que está más custodiada y vigilada porque van personas muy adineradas y ustedes saben que el robo está en todas partes. Que por cierto estaba la policía hoy que se hacía ola porque hubo un suceso hace unos días atrás, creo que 7 días más o menos, que un oficial de los que ponen multas pues le puso una multa a una persona y resulta ser que esta persona le disparó y era un oficial de la policía.
Y nada, y ahora he visto que hay un montón, voy a ver si se los enseño, que hay un montón de policías y un montón de militares. Que ustedes no digan nada, pero yo cuando veo los militares, yo para qué les voy a contar, para qué les voy a decir, no, mejor yo no les digo nada. Vamos a seguir caminando. ¡Nene! Nene no quiere hablar. Nene está desconcentrado con Santo Mini. Nene, ay Dios. Porque yo les voy a decir una cosa también real. Estos turcos son muy descarados. Estos turcos, ellos no quieren que sus mujeres vistan mini. Pero cuando pasa una mujer vestida mini enseñando, miren ahora, enseñando todo eso que ellas tienen, pues los hombres turcos se vuelven como locos, se desesperan. Con el dice y con el mulo están mirando que van a alargar el ojo derecho para no perder el izquierdo. Pero es que ellos son descarados. Nene, cuando va por la calle, como ya les enseñé en el otro video de Izmir, pues aquí todavía muchísimo. Nene no sabe para dónde va a mirar. Nene, you like mini? Bitch, normal. Miren, estas dos chicas de aquí delante, ya estaba el hombre tirando de los tejos. Bueno, tirando de los tejos se dice en España, si no, ya dicen el de 4 cositas ya. Porque los turcos son muy descarados. Y hay que tener mucho cuidado, sobre todo a las mujeres cuando vienen solas. No entren en confianza con nadie. No le den tanta conversación, pues sobre todo a hombres, porque siempre van a haber avispones detrás, más cuando son extranjeras y más cuando ven que son mujeres solas. Porque ellos tienen una idea mal pensada de que las extranjeras se regalan, se dan muy fácilmente. Uy, yo pensaba que eso que estaba ahí arriba era un hombre de verdad. Yo tengo un grave problema con lo que es real y con lo que no. Como le estaba diciéndole, ellos piensan que nosotros las extranjeras nos damos, nos regalamos y nos brindamos. Entonces, ellos se quieren aprovechar de la situación. Y mis amores, nos encontramos personas malas donde quiera, así que tener mucho cuidado. Miren qué ambiente súper bonito. Esta ya es la zona que yo les estaba contándole, que es la zona de discotecas. Discotecas y todo puripa allá, todo es relajo amado. Pues es esta zona. Yo no sé cómo pueden estar horas y horas esperando una cola para poder entrar. ¿Tú sabes cómo terminan ellos toda la noche? Vamos, en su punto de tanto alcohol que beben. Y yo estaba equivocada. Yo le decía a Nene, no nene, que aquí solamente son extranjeras. Y cuando las he escuchado hablar, también hay turcas. También hay turcas en todo este relajo. Pero Nene me ha dicho que quizás son chicas también que viven que viven más lejos, pero que están en universidades cercanas como en Didin, y entonces la familia no las ve, entonces ellas se visten como quieran porque ya no tienen el control, los echados de la familia, y ellas están desatadas y desacatadas. Me da muchísima gracia porque veo a los hombres que van como borrachos, no saben para dónde van a mirar. Van los hombres que no saben para dónde van a mirar. Están como mareados de ver tanto mini, de ver tanto nalgoide, de ver tanto Poloski y de ver tanto de todo, que ellos están. Pero es verdad. A mí me gusta que la gente se divierta, hacen bien mientras prueben, escuchen para mí, mientras puedan, que se diviertan. Además, yo siempre tengo una discusión con Nene que siempre me dice, es culpa de las mujeres. Y no es culpa de las mujeres que ocurran ciertas cosas. Es culpa de los hombres, que muchos tienen la mente enferma. Porque el hecho de que tu mujer te vistas mini no quiere decir que a ti te tenga que suceder algo, o que a ti ese hombre venga y te tenga que decir una frase en mala forma, una frase. Miren cómo está la policía, lo que les estaba contando, porque ahora no, pero aquí vienen cochazos de bastante lujo, Mercedes, BMW, deportivos. Entonces la policía está que se hace ola.
Entonces el hecho de que tú te vistas de cierta forma no quiere decir que vengas tú que estás enfermo cerebralmente y me tengas que querer tocar o me quieras decir algo. Que tengo que decirles, normalmente aquí a las turcas no les suele suceder mucho, pero con las extranjeras sí suele suceder. Se aprovechan y piensan que como eres extranjera no va a pasar no va a pasar absolutamente nada y se quieren aprovechar haciéndose de la mano larga porque la mano se le escapa para un sitio, porque es que es así. Y siempre recuerdo que mi padre me decía, cuando vayas, estés en una discoteca y demás, nunca dejes tu vaso de bebida ahí a la vista, porque aquí como en cualquier sitio también existen las maldades. Te pueden echar cualquier cosita en la bebida, luego te la vuelves a beber, estás más para allá que para acá y sucede lo que sucede. Ustedes tengan mucho ojo y sean muy precavidas. No quieren decir que no hagan las cosas, pero muy precavidas, que aquí como en cualquier sitio pasan las cosas, y abejorros y abifones, mis amores, hay en todos sitios. Y esta gente de aquí son, como dice Nene, que ellos son chacales, o sea, ellos saben más que los ratones colorados y que las hormigas santanicas. Así que les dejo el dato. A mí realmente ya, como les dije yo, miren qué bonita está con su vestido blanco. Yo para pasear, sí, para mirar, para hacer videos, fotos, distraerme un poco, sí, pero ya yo no estoy ya para eso. Yo ya no estoy para entrar a una discoteca, meter 4 saltos. Ay, no, ya yo no sé. Hay tanta cosa que ya uno ya se desanima. Madre mía, hay un montón de personas. Eso sí, el tiempo está rico ahora en la noche. No hace ni mucha calor ni hace frialdad. Está rico para salir a pasear. Porque en la casa lo que está brotando es un calor que parece un horno. Sales como un pollo al as. Pero es que también ver tanta gente, ahora ustedes miren, ahora se los voy a enseñar. Para que ustedes vean. Bueno, que ya lo están viendo, pero para que lo vean mejor de otro ángulo. Miren todo eso que hay por ahí para allá abajo. Parecen hormiguitas. Está toda la calle a reventar. Todo el paseo marítimo está a reventar. No cabe ni un alma más. Pues eso, bombones. Entonces nosotros hemos dicho, vamos a salir un ratito, vamos a distraernos, porque a mí me están dando unos dolores de cabeza mortales y todavía me duele un poco la cara de aquel golpe que me di, que ustedes se acuerdan. Así que yo no fui al médico ni nada, pero tuvo que haber sido bastante fuerte, quizás internamente también, porque el dolor que tengo en el huesito es impresionante. Miren toda esta colaza para entrar a este lugar. Una colaza impresionante. Ahora ustedes pasan de día y esto es un lugar normal como otro cualquiera, pero de noche es cuando se pone sabroso. Y aún no he encontrado al heladero. Sé que hay uno por aquí, pero no sé dónde está. No lo he visto aún. A ver si me hace un show. Yo soy loca porque me hagan un show. Nene, di algo. Nene, di algo. Tú estás que no dices nada, tú estás mudo, hijo. Así que te pasa. El ratón te come una lengua. Nene de salva que de salto, que yo no puedo mirar, porque ustedes no saben nada. El muchacho, él mira con los ojos de reojo. Un ojo mira para un lado y el otro ojo mira para mí, para ver si yo lo estoy mirando. Pero como hombre al fin, tú le dices, niño, te estoy pillando, que yo sé, que yo te he visto. Él te dice, no, si yo no he visto nada. Él nunca mira nada, él nunca sabe nada. Él se hace, vamos, el loco con tonteras. Dime. Ahora dondurma sí o no? Sí, ya le estoy diciéndole que a ver si encuentro un sitio para el show dondurma. Vale. Él no sabe qué va a decir. Turkish dondurma. Sí, a ver si la encuentro. Sé que por aquí estaba, pero no sé dónde estaba. Están a reventar estos bars. Pero tienen un ambiente tan bonito que nada más por el ambiente que tiene es rico entrar.
y no hay ni uno que esté vacío, todos están súper llenos. Nene me dice, hija, pero mira que tú hablas Al. Bana speak up. Yes, 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 bravo! Wonderful! Ay, gel. Buyurun. Bitti. Tamam. Aşkım, gerisi. Çok kollarla. Yes. Yes. Buyurun. Yap. Okay, okay. Oh. Buyurun. Okay. Yes, please. Pardon. Buyurun, Maraşko. Meraşko. Kuba. Siz nasıl istersiniz efendim? Ben yemeyeceğim. Buyurun. Abi dondurma Alfredo. Kervan pasta. Hoş geldiniz. Waffle da var. Abo! Yok be ben senelerden beri kendim yapıyorum abi. Hadi güvey neydi? Thank you so much. Y yo de fresca frena hice mi show, ustedes vieron. Pero llamo la simpatía de esta gente, me encantan lo amable que son, lo divertido que son y siempre están con una sonrisita. Esa gente, es que ya, a mí me encantan y son tan amables. Vemos un grupo de personas por allá abajo que me parece que algo están haciendo. Miren qué bonito. Pues lo hemos encontrado ahora y hemos dicho vamos a quedarnos aquí y vamos a escucharlo. ¿Cómo se llamaba el instrumento este que yo os lo dije el otro día? Nene. Saz. Sals. Bueno, mis amores, y ahora ya los voy a dejar que lo puedan escuchar. Les damos inmensamente las gracias si han llegado hasta aquí. Les mandamos un super beso, un abracísimo fuerte, que la bendición de Papá Dios me les llegue a cada uno de ustedes, me las bendiga por siempre y nos vemos en el siguiente vlog. Nene, despídete, nene. Amigoslar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hasta la vista. Y ahora los dejamos, mis amores, que ustedes se puedan deleitar y como toca este chico.
Bir zaman